comentar lo que él planeó y está listo para compartir, pero me gustaría rápidamente darles la bienvenida a esta primera cumbre de ACU. Normalmente esto se ha hecho por más de 114 años y esta es la primera que hacemos en español. Entonces es una bendición, es una emoción ser parte de esto. Esa es la primera foto ahí. Así empezó la universidad con ese edificio. Entonces ha sido mucho progreso, mucho tiempo. Y todo lo que estamos haciendo está grabado, lo vamos a compartir en las redes sociales, porque queremos empezar a fomentar una comunidad para poder colaborar, contribuir, para conversar. No solamente queremos tener un evento, sino queremos empezar a formar. En la iglesia no hemos tenido tal vez esa comunidad que deberíamos tener, para extender no solamente en comunicación educativa, sino también para ayudarnos a hacer iglesia, a trabajar en nuestros sistemas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestras oraciones espirituales. Entonces, en la página de Summit, acusummit.org, está todo conectado de todas las otras diferentes partes que tiene el Summit. Nosotros solamente somos una parte, tuvimos una en inglés hace un mes, pero queremos invitarte, si quieres ver ahí, está toda la información del Summit. Solamente rápidamente, nuestro hermano Esteban Austin, ustedes lo conocen, está encargado de ayudarnos a trabajar, colaborar, y yo también con ACU. Entonces ahí tienen a nuestras hermosas esposas, porque ellas son las que nos complementan en nuestros ministerios. Y gracias, hermano Esteban, por todo lo que haces. Él trabaja con IBIT, con RIF, ustedes saben todo esto. Igual conmigo, trabajamos en diferentes ministerios, pero lo que queremos es ver que Él es nuestra paz. Él es la forma de reconciliación que queremos tener, y eso es el propósito principal de todo eso. Pero para poder un poquito ir hacia adelante, este es nuestro plan del día de hoy, tener diferentes sesiones. Empezamos con nuestra primera sesión ahorita, con nuestro hermano Rolando Camacho, y después con Jonathan. Entonces, para poder empezar con él, me gustaría hacer una oración y después lo introduzco a él para poder empezar esta mañana. Pero bienvenidos una vez más a todos ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te queremos levantar en alto, Señor, sabiendo que nos escuchas, sabiendo que estás presente en nuestros corazones, en nuestras vidas. De diferentes maneras nos has bendecido con diferentes formas, Señor, y solamente tú, que eres presente en tantas formas, puedes continuar bendiciéndonos en todo lo que enfrentamos. Gracias por nuestras hermanas, por nuestros hermanos, por las bendiciones que traerán el día de hoy, y acompáñanos para poder aprender de ti, escucharte a ti y saber que tú estás presente con nosotros, Señor. Gracias por ACU, por todo lo que se hace en la universidad, y sigue bendiciéndonos para poder conocer más de tu voluntad, puesto que oramos en Cristo Jesús. Amén. Pues nuestro hermano Rolando, aquí puedo poner esta foto, ustedes la han visto tal vez por ahí. Su tema es el pacificador, una identidad inconfundible, enlazador de relaciones rotas. Él es un profesor de la escuela de IBIT, vive en España, pero es venezolano, y tiene un buen transcurso de vida en estudios pedagógicos, en inglés. Ha trabajado como misionero en Miami, en Estados Unidos, y ahora que se encuentra desarrollando grupos estables, puede compartir a nosotros de su proyecto Phoenix y de todo lo que ha hecho en el ministerio. Y queremos aprovechar esto para dar empezar a que Él comparta con nosotros. Gracias por estar aquí, hermano. Que Dios te bendiga. Y es una bendición estar contigo esta mañana. Adelante, hermano. Gracias. Yo puedo compartir aquí mi presentación, Omar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viviendo en este momento, a las que están conectándose y pues las que verán también esta presentación luego, no en directo. Quiero darle las gracias pues a los organizadores, a Omar, a Stephen y Lía, pues que también está involucrada en el proyecto, por esta oportunidad de ser parte de no solamente la presentación de hoy. Yo creo que esto va a ser un proyecto que va a ser más grande. Este tema de la paz, yo creo que es vital y de suma importancia para el cuerpo de Cristo, no solamente en Latinoamérica, pero también en todo el mundo entero. Y bueno, nosotros estamos aquí como participantes y nos sentimos honrados de ser parte también de este proyecto. Y sabemos que todos los que están conectándose y todos los que van a ver estas presentaciones
pues, y los que van a participar también con preguntas y aporte, pues sabemos que también les interesa y es de gran interés para todos el tema de la paz, el tema de la paz en nuestras vidas como cristianos, como cuerpo de Cristo, como hermandad. Bueno, sin más detalle, pues quiero presentar mi clase de hoy. Más que todo es una reflexión, lo que quiero dar el día de hoy para compartir, la cual, pues, como dijo nuestro hermano Omar, yo la he titulado El Pacificador, una identidad inconfundible. Y como subtítulo le puse Enlazador de relaciones rotas, enlazador de relaciones rotas. Y yo quiero comenzar esta reflexión citando al escritor Paul Wilhelmer en uno de sus libros. Me hubiese gustado leer un capítulo completo, pero por razones de tiempo me voy a centrar solo en una cita. Y el libro, pues, se los voy a dejar como recomendación. La cita es de su libro El amor cubre. Y es una cita un poco trágica y tétrica, donde el autor, pues, describe a su manera de verlo la idea antagónica de la última oración de Jesús en Juan 17, especialmente en los versículos del 20 al 22. Ahí donde Jesús expresa, pues, un ruego al Padre por la unidad de sus seguidores. Voy a citar. Dice: la continua y extendida fragmentación de la iglesia ha sido el escándalo de las edades. Ha sido la estrategia maestra de Satanás. El pecado de la desunión tal vez ha hecho que se pierdan más almas que todos los otros pecados combinados. Hermanos, y esta es una triste realidad que se ha vivido durante siglos por diferentes causas, pero entre ellas la más fuerte influencia de algunos hombres son una causa importante en las divisiones que ha habido en el cuerpo de Cristo, sobre todo por sus posiciones que son sumamente radicales. Y de esta manera, pues, han arrastrado a un número de creyentes a no considerar a otros creyentes en Cristo sus hermanos en la fe, por muchas diferencias, unas de opiniones, otras de puntos de vista, otras de entendimiento, otras de conducta, casi todo referente a la interpretación de las escrituras. Y este pensamiento de Paul Wilhelmer lo asocié a una presentación artística del 12 de octubre, hace una semana atrás, dos semanas atrás, una semana atrás, aquí en España, que la hicieron, pues, en conmemoración del descubrimiento de América. Y eso fue una actividad escolar. Y ahí presentaron algo sobre lo ocurrido en la Santa María de 1492. Yo voy a mencionarles solo una porción de la presentación para hacer la relación al tema de la paz. No es una referencia teológica, es secular, pero espero que valga la analogía. Y se trató, mis hermanos, de una embarcación dirigida por un único capitán, llevando un rumbo fijo hacia un único destino. Y lo curioso es que los tripulantes que estaban a bordo de la embarcación, al pasar mucho tiempo navegando, empezó su desgaste físico y mental. Y comenzaron a formar diferentes grupos dependiendo de su ideología e intereses.
Y aquellos grupos que no eran compatibles se rechazaban entre sí, creyendo cada quien su propia verdad. Bueno, prácticamente el propósito inicial del viaje se fue diluyendo entre las diversas interpretaciones de cada grupo. Y el rechazo llegó a tal nivel que cada grupo comenzó a ignorarse y a atacarse el uno al otro. Y cada grupo pensaba que en algún momento del viaje el capitán iba a lanzar a los otros grupos por la borda, evitando pues de esa manera que llegaran al destino final. Pero el capitán no lo hizo. Y eso llevó a tal punto de irritación en la embarcación que algunos grupos se quejaron con el capitán por no echar a otros del barco. Y fue tal la tranquilidad del capitán, que llevaba un objetivo bien planteado, que estos ya pensaban lanzarlo al agua. Imagínense, lanzar al capitán al agua. Y lo que lo salvó fue que momentos antes de lanzarlo, uno de los tripulantes gritó fuertemente: tierra a la vista, tierra a la vista. Hermanos, si esta representación pudiéramos extrapolarla al ámbito real de nuestra sociedad cristiana, donde aun cuando creemos en el mismo Dios, practicamos hasta cierto punto las mismas doctrinas y creemos todos en un mismo destino final, de pronto nos encontramos divididos en grupos por la diversa cantidad de opiniones e interpretaciones que hacemos al examinar las escrituras. ¿Qué les parece eso, hermanos? Eso es muy triste, es triste. Esta tendencia se da porque se cree que el cumplimiento de cada detalle es imprescindible para alcanzar el objetivo final. El problema, hermanos, es que cada grupo tiene su propia interpretación de los detalles. Y lo trágico no es el hecho de tener divergencias interpretativas, porque al fin y al cabo, pues todos tenemos cosmovisiones diferentes. Lo que resulta trágico es el que no reconocernos como hermanos, como hijos del mismo Dios. Es decir, minimizamos el sacrificio de Jesucristo para resaltar nuestras interpretaciones doctrinales. Y es aquí donde se hace imperativo, importante en esta era, la necesidad de pacificadores al estilo de Jesús, hermanos. Miren, si la unidad del cuerpo de Cristo es la causa fundamental para que el mundo crea en Jesús, según Juan 17, el que trabajemos por la paz, hermanos, tiene que ser la acción más inmediata, más necesaria, más profunda. No se le puede dar más largas a este asunto, hermanos. Hay que tenerlo como tema principal en nuestras iglesias, en nuestras casas, entre nuestros amigos, en las redes sociales y sobre todo, en cuanto dependa de nosotros, intentarlo también con aquellos que por diferencias teológicas han roto los puentes de la hermandad. Fíjense, el clamor de los pacificadores o el clamor por pacificadores es un tema muy antiguo. Ya en los proverbios de Salomón se viene hablando de esto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 12, versículo 20,
dice que el engaño está en el corazón de los que traman el mal, pero los que promueven la paz tienen gozo. Y aunque este concepto es muy antiguo en las Escrituras, hermanos, es interesante que Jesús lo pone de relieve en su contexto histórico y lo coloca dentro de un marco de extrema importancia en su sermón más emblemático, que es el Sermón del Monte. Fíjense que dentro del grupo de personas que son nombradas por Jesús en Mateo 5, que van a disfrutar del gran privilegio de estar en el cielo, observen bien que al único al que se hace referencia a una relación parental entre lo humano y lo divino es al de la descripción número 7. Podemos leer el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Está en la lámina, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Están viendo la relación parental entre ambos? Las otras descripciones nos hablan de tener el reino como pertenencia, nos habla de consolación, nos habla de obtener la tierra por heredad, de ser saciados de justicia, de alcanzar misericordia, de ver a Dios. Pero en la descripción número 7 nos dice que los promotores de la paz serán reconocidos con un vínculo filial divino. Interesante, ¿verdad, hermanos? Ahora, el calificativo hijos de Dios aparece unas 17 veces en el Nuevo Testamento. Y todos estos versículos se agrupan en 3 dimensiones. La primera dimensión, vemos aquí, ¿verdad? Es la de ser llamado hijo de Dios. La palabra que aparece en griego es la palabra kaleo, ¿no? Lo vimos y lo leímos allí en el versículo 9, de Mateo 5. La otra es la de llegar a ser hijo de Dios, que vendría siendo ginomai en el griego. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 45. Pero también encontramos otro término referido a los hijos de Dios, y es la palabra eimi en griego, que quiere decir ser hijos de Dios. En Lucas 6:35 nosotros encontramos una referencia de esto, además de todos los demás textos que se agrupan en estas 3 dimensiones. Ahora, es interesante que Jesús hace uso de los 3 términos al referirse a los hijos de Dios. Se pudiera pensar, por un lado, pues que son sinónimos descriptivos, pero también me atrevo incluso a pensar que pudiera ser un proceso evolutivo en el desarrollo del creyente que está encaminado a ser como Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, mis hermanos, nos preguntamos, ¿qué es un pacificador? Y desde mi punto de vista, hay por lo menos 2 instancias principales que lo definen. En primera instancia, hermanos, un pacificador es una persona con un estado de conciencia que ve en la persona de Jesús el todo importante y el todo necesario. Es decir, pues lo que Jesús representa, el Cordero inmolado. Y desde ese punto de referencia, hermanos, todo lo demás es menos relevante. Hay algunos textos
que lo corroboran. Yo voy a citar solo pocos de ellos, pero hay muchos textos que lo corroboran. Por ejemplo, Efesios 1:23, la segunda parte dice, hablando de Jesús, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otro texto, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, la primera parte, Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. O en otras versiones también dice, mi gracia es suficiente. Un texto más, Filipenses capítulo 3, versículo 8, la segunda parte, dice el apóstol Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, hablando en términos de prioridad. Así que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, la mayor fama, la mayor fortuna, la mayor influencia, el mayor conocimiento y no tener a Jesús? Eso es lo que piensa y vive el pacificador. En resumen, hermanos, en primera instancia, el pacificador tiene a Jesús y sus méritos como una prioridad sobre el resto de todas las cosas. Y eso, en consecuencia, trae a su vida la paz que Jesús da. Tiene la plena seguridad de su salvación. Las buenas nuevas y la paz son sinónimos en la vida del pacificador. Saben que esta semana que pasó, mi hijo Diego, de 5 años, me preguntaba, papá, cuando tú te mueras, y guardó silencio. Y yo le digo, bueno, hijo, cuando yo me muera voy al cielo. Y me dice, no, yo sé que vas al cielo, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta era si tú vas a morir primero que mi mamá, porque como eres mayor que ella, y yo le digo, claro, hijo, sí, es probable que yo muera primero que tu mamá. Fíjense, hermanos, que el tema de la muerte no es un tabú en casa, porque estamos en paz con Dios. Yo recuerdo en una oportunidad que visité con los ancianos de la iglesia a un hermano en su lecho de muerte. Y cuando uno de los ancianos pidió orar por él, el hermano comienza a reírse, a carcajadas, y todos quedamos en expectativa. Y al dejar de reírse, se puso serio y nos dijo, no oren por mí. Y todos quedamos así, ¿no? Y dijo, yo voy a orar por ustedes, porque yo ya me voy con mi Señor. En cambio, ustedes se quedan lidiando con los asuntos de este mundo. Hermanos, y en primera instancia, esa es la paz que goza un pacificador. Es una llenura espiritual al saber que ahora su vida tiene sentido, tanto sentido. No actúa por querer tener el control de todas las cosas. Actúa confiando en que Dios está en control de todas las cosas. No se cree dueño de la verdad absoluta. Sabe que lo que ve y entiende de la verdad lo hace desde su cosmovisión y que los otros hacen lo mismo. Y eso pues le da cabida a las posibilidades. No es reactivo, es proactivo. Es decir, el pacificador piensa las cosas antes de decirlas y piensa en las repercusiones que puede generar con lo que pueda decir. Para el pacificador, hermanos, la esencia
es más importante que los detalles. Y en segunda instancia, esa fue la primera instancia del pacificador. En segunda instancia, el pacificador está convencido que todos aquellos que han recibido a Jesús como Salvador y Señor son sus hermanos. Es una persona que tiene como propósito enlazar puentes entre los hermanos en conflicto o que han roto sus relaciones, llevándolos a su estado de conciencia, pasando por alto todas las irrelevancias en el proceso. ¿Y cuál es el estado de conciencia del pacificador? Que Jesús y su sacrificio son la prioridad en la hermandad sobre cualquier otra cosa para mantener lazos de paz. En una oportunidad, Pablo se enteró del gran conflicto interno que había en la congregación de Corinto. Era una división de tal magnitud que al menos había 4 grupos extremados: los de Pablo, los de Cefas, los de Apolos, los de Cristo. Y cuando el apóstol se dirigió a ellos, lo hizo con estas palabras: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, y con esta prerrogativa, el apóstol Pablo eleva por encima de todo lo demás la razón fundamental de la paz entre los cristianos: Jesucristo y a este crucificado. No cabe duda, hermanos, que para los eruditos del tiempo de Jesús fue duro escuchar cuando les dijo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas iban delante de ellos en el reino de Dios. Ellos que estaban tan ocupados en los detalles que perdieron de vista lo importante. Lo mismo ocurrió con Marta. Ella estaba tan afanada con los quehaceres para atender a Jesús, y María solo quería pasar tiempo con él. Y en palabras de Jesús, María había escogido la mejor parte. En 3 ocasiones yo fui testigo presencial de 3 grandes movimientos juveniles dentro de 3 congregaciones de las Iglesias de Cristo, en diferentes épocas, en donde un joven con el concepto de pacificador que estamos estudiando hoy, trajo tras sí una ola de jóvenes no cristianos con todo tipo de problemas urbano, social y hasta orientación sexual, que habían quedado impactados por el mensaje de Jesús. Lo aceptaron muy rápido dentro de su comunidad. Bueno, cuando ellos se fueron integrando a la iglesia, ocurrió un choque por la gran brecha de cultura espiritual, sobre todo con los miembros de más tiempo en la iglesia. Pero ¿saben cuál fue el mayor obstáculo en ese proceso de adaptación de los unos por los otros? Los líderes de la iglesia, hermanos. Estaban tan acostumbrados y tan cómodos a su cultura espiritual que en ninguna de las 3 ocasiones se dieron al proceso a que Jesús en su tiempo se desarrollara en la vida de estos jóvenes. Y en vez de ser pacificadores, fueron hostigadores, tratando de acelerar el proceso de cambio. ¿Y saben cuál fue el resultado, hermanos? Todos se fueron de la iglesia. Todos. No quedó uno, hermanos.
no quedó uno. Y hasta algunos dijeron, si ellos son la representación de Dios, no me interesa, no me interesa. Así, hermanos, que cuando los detalles están por encima de la persona de Jesús, lo que representa, el resultado es un estado contrario a la paz, es un estado de conflicto. Hay iglesias, hermanos, donde los líderes han desarrollado lo que yo he denominado el síndrome del espejo. A todas partes donde ellos miran, ven su rostro. Creen que los otros hermanos son como él. Creen que tienen la misma madurez que ese líder, el mismo entendimiento que ese líder. Y se perturba al ver su propia imagen distorsionada en la otra persona que no es como él. Y su personalidad, que es perfeccionista y detallista, tiende al rechazo o al cambio brusco de las otras personas. Pero el pacificador no es así, hermanos. Él sabe que todos tienen un mismo valor en Cristo y que su valor no depende de lo que son, sino a quién pertenecen. Y ese es el dinamo que lo mueve a mantener y a restablecer la paz entre los hermanos. Yo quiero que vean aquí en esta diapositiva este puente. Este es el gran puente de Danjiang Kunshan. Es un puente en China. Hasta el momento, si estoy bien entendido, es el puente más largo de todo el mundo. Tiene una longitud de 164,8 kilómetros. Bueno, imagínense esa distancia. Y algo interesante es que este puente, hermanos, fue construido en 4 años por más de 10,000 personas. Si nosotros pudiéramos sacar una reflexión en cuanto a esto, hermanos, si hay personas desde el punto de vista secular que intentan y logran establecer puentes entre comunidades distanciadas, divididas, separadas, y no escatiman los esfuerzos, no escatiman las personas, no escatiman los recursos económicos para lograrlo. Y fíjense que lo logran. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo en el ámbito espiritual? A establecer relaciones, puentes entre aquellos hermanos que se han distanciado por cualquier motivo, a hacer todo nuestro esfuerzo para lograrlo, poner toda nuestra atención para lograrlo. ¿Saben lo que tiene en común la mayoría de puentes, hermanos? La mayoría, ¿no? Porque hay unos más pequeños y unos más grandes. Pero casi todos los puentes tienen 3 bases o 3 columnas fundamentales. Por lo menos este tipo de puentes que son tan largos, pues tienen muchas columnas pequeñas para poder sostener el puente. Pero tienen 3 columnas que son principales. Y hoy día las están creando para resistir sismos de grado 8, según la escala de Richter, es decir, terremotos. Si hay un terremoto, sobrevive el puente. ¿Qué les parece, hermanos? Yo pregunto, en términos espirituales, ¿podríamos crear puentes en la hermandad cristiana
igualmente de resistentes. Fíjense que también en el aspecto espiritual hay tres columnas que son sumamente importantes en la relación de los unos con los otros. La primera es que el pacificador sabe que solo Dios puede perdonar pecados. Dice Marcos capítulo 2, versículo 7, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que un pacificador, hermanos, siempre estará presto para tender la mano a quien la necesite, sin importar quién sea. Otra columna, la segunda columna, es que el pacificador sabe que solo Dios puede juzgar en términos de salvación. Dice Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, el pacificador es un hombre de diálogo y de oración. Y sabe que al tratar a su prójimo, él también se considera a sí mismo con la misma debilidad humana y sabe que solo Dios tiene el poder para transformar. Y la tercera columna, hermanos, en el puente de la paz cristiana, la tercera columna es que el pacificador acepta a quienes Dios acepta. Dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hay un caso muy singular en las Escrituras, donde un grupo de hermanos, Pablo los califica de débiles en la fe, estaban habituados a los ídolos. Y no ídolos como los conocemos hoy día, con imágenes de personajes cristianos, brindando una ideología de conexión con Dios Padre, Dios Espíritu Santo. No, hermanos. Se trataban de ídolos paganos míticos, con la tendencia a arrastrar las conciencias a un paganismo perverso. Y desde un punto de vista, cualquiera con un poco de conocimiento escritural hubiera entrado en conflicto con estos hermanos y tendrían sobradas razones, incluyendo razones doctrinales. Pero Pablo dice, no contendáis, no contendáis. ¿Por qué? Porque están cubiertos por la gracia de Cristo. Dice Romanos 14:4, para su propio Señor están en pie o caen, pero poderoso es el Señor para hacerle estar en pie. Así que, mis hermanos, la razón para mantener la paz es Jesús, es Jesús. Y quizás el episodio más impactante se encuentra en Marcos 9:33 en adelante. Y me gustaría que lo leyéramos, hermanos. Vamos a leerlo todos. Dice, versículo 33. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, hablando de Jesús a sus discípulos, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, y aquí encontramos una poderosa lección del pacificador. Y es que Jesús toma a un niño como ejemplo. ¿Por qué? Bueno, a veces pensamos porque son lindos, dulces e inocentes. Y bueno, a veces son así. Pero la mayoría de las veces, la necedad está atada al muchacho. Son egoístas, son egocéntricos, son caprichosos, son llorones. Son muchas las ocasiones en que es difícil hacer que un niño entre en razón. Y Jesús dice: recíbele, porque el que le recibe a él, a mí me recibe. Hermanos, 4 veces usó Jesús la palabra recibir en una sola frase. Y yo pregunto, ¿cuántas veces hemos perdido a Jesús por una disputa, por un pleito? Miren, y al parecer el mensaje no le quedó claro a Juan. Fíjense lo que dice el versículo 38 aquí de Marcos. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, ¿cuál es entonces la respuesta a nuestras diferencias? Aceptación. ¿Cuál es el primer paso a la paz en el cuerpo de Cristo? Aceptación. Todo lo demás puede venir después. Acuerdos, entendimientos, alcances, arreglos, pero solo después del primer paso. Aceptación. Yo quería presentarles aquí rápidamente, no sé cuántos minutos me quedan, pero un diagrama de un escritor llamado Ken Sande, donde él presentó aquí lo que llamó la loma resbaladiza. La loma resbaladiza. Y él dice que las personas responden al conflicto de 3 formas básicas. Y él llamó pues a esta loma de esta manera porque dependiendo de la magnitud del conflicto, es fácil resbalar y caer en cualquiera de los extremos. Entonces, las 3 respuestas que se encuentran en el lado izquierdo de la loma, respuestas de escape, ¿verdad? Se llaman respuestas de escape. Aquí tenemos negación, huida, suicidio, ¿verdad? Y las personas, pues, que se encuentran en esta zona, generalmente son las personas que huyen del conflicto. No quieren enfrentar ningún tipo de conflicto. Entonces, prefieren negarlo y cuando no pueden negarlo, huyen. Y cuando el problema es demasiado grande y les arropa, entonces algunos optan hasta por el suicidio. Y si quisiéramos representar allí algunos personajes bíblicos, pues aquí en esta parte podría estar Judas Iscariote, es uno que llegó incluso hasta
atentar con su vida y suicidarse, ¿verdad? El mismo Pedro también estuvo aquí en la negación, en la huida, y pues no llegó hasta el suicidio. En la otra parte, en el otro extremo, ¿verdad? Se llaman respuesta de ataques. Aquí tenemos la agresión, el litigio y el asesinato. Bueno, no hay que explicar mucho, pero si quisiéramos poner algunos personajes de la Biblia, ¿a quién se le ocurre que pudiéramos poner aquí en esta zona? A mí se me ocurren, por ejemplo, aquellos fariseos que atentaban contra Jesús o contra los mismos discípulos de Cristo, donde actuaban con agresión, y si no podían ganar en una disputa personal, pues los llevaban a litigio, a un juicio, y al final pues podían incluso llevarlos a asesinatos. A Jesús lo asesinaron, a Esteban lo asesinaron, y a todos los discípulos de Cristo pues al final también sufrieron asesinato. Entonces, aquí también está esta zona peligrosa. Y en la parte de arriba tenemos 6 respuestas que se llaman las respuestas de paz. Y estas respuestas están orientadas a encontrar soluciones justas y mutuamente satisfactorias al conflicto, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos en esta zona, pues, los pacificadores. Esos son los que pasan por alto a veces situaciones, detalles. Son los que se ocupan de reconciliar, de negociar, de mediar, de funcionar como árbitro, pues, y también, pues, de estar en un sitio rindiendo cuentas para colaborar en algún problema, algún conflicto. Bueno, no voy a ahondar mucho más en esto por el tiempo. Les dejo de recomendación también el libro de Ken Sande, se llama El Pacificador, y pues sería de gran ayuda para todos nosotros pues leerlo y aprender un poco de lo que él habla en su libro. Y yo quería también, pues ya terminando, quería mostrarles una actividad que yo realizo con algunas personas que se encuentran en conflicto, y esta actividad les ha ayudado a muchos de ellos. Voy a ver si puedo hacer uso del lápiz de anotación. Creo que sí. Bien, entonces aquí tenemos una hoja en blanco. Y la actividad que yo le presento a estas personas que están en conflicto, les pongo una B grande, ¿verdad? B grande, una B mayúscula que representa a Cristo, ¿no? A Cristo. Y en el medio o un poco arriba yo coloco una B más pequeña que representa la verdad con B pequeña. La grande es la verdad con B mayúscula, que es Cristo, y la pequeña es la verdad pequeña, ¿no? La verdad. Y esta verdad es, como está dentro de Cristo, yo la llamo el amor que excede todo conocimiento. El amor que excede todo conocimiento. Entonces, la actividad que le hago a estas personas es, yo les pido que me ubiquen algunos personajes dentro de este diagrama. Por ejemplo, yo les digo,
A ver, ¿dónde ustedes me ubicarían a las prostitutas que se encuentran que son seguidoras de Jesús? Y entonces ellos, bueno, me dicen, no, las prostitutas, yo creo que como por aquí estarán las prostitutas, ¿no? Ah, oh, muy bien. ¿Y dónde colocarías a los recaudadores de impuestos que seguían a Jesús? Ah, bueno, esos están como al nivel de las prostitutas también. Yo creo que esos estarían como por aquí también. Ah, muy bien. ¿Y dónde colocarías a los fariseos que rechazaban a Jesús? Recuerda que son personas de mucho conocimiento, de la Torá, del Talmud, de la Misná, bueno, de todo esto. Y ellos dicen, bueno, pero al no tener a Jesús, ellos quedan por fuera, aunque tengan demasiado conocimiento. Yo los pondría por aquí. Ah, bueno, muy bien, pues claro. Jesús dijo que las prostitutas y los recaudadores de impuestos iban delante de ellos en el reino de Dios. Ok, muy bien. ¿Dónde colocarías tú, por ejemplo, una persona que tiene mucho conocimiento, pero no tiene amor? Citando las palabras de Pablo allá en Corintios. Ah, no, esa la pongo por aquí por debajito, porque Pablo dice que aunque tuviera todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Entonces se queda por aquí bajito. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que esta verdad que está aquí en letra minúscula parece que no se trata de conocimiento, ¿no? De información, de exactitud, de detalles, ¿no? De hecho, yo la titulé y les digo, el amor que excede todo conocimiento. Y les pregunto, ¿y tú dónde te colocarías? Y ellos me dicen, bueno, yo estaría como por aquí más o menos. Sí, yo hago buenas cosas y hago buenas acciones. Ah, muy bien. ¿Y en los apóstoles? Bueno, los apóstoles más o menos ya deben estar por aquí, porque ellos dicen que conocían en parte, entonces no conocían todo. Ah, bueno, muy bien. Ok. Entonces yo les digo a ellos, ¿saben lo que pasaría cuando una persona llega aquí? ¿Saben lo que pasa? Bueno, siguiendo las palabras de Jesús, dice que el que quiera ser el más grande, el más importante, el primero en el reino de Dios, tiene que ser el servidor de todos. El servidor de todos. Y entonces quedan un poco impactados. Y les digo, y a medida que estas personas siguen subiendo y conociendo más de Jesús y llegan al conocimiento, al amor que excede todo conocimiento, entonces son lanzados abajo nuevamente. Y les explico y les digo que es muy diferente cuando nosotros vemos en línea recta, ¿verdad? Pareciera que hubiese un tipo de competencia, andando todos en línea recta, unos más arriba que otros, a verlo en forma de espiral. Qué distinto es, porque todos llegamos al amor que excede todo conocimiento, somos lanzados nuevamente a la parte de abajo de la V y subimos porque vamos ayudando a todos los que están abajo también a crecer en ese amor y en esa hermandad. Y cuando ellos llegan arriba, van abajo nuevamente a ayudar a los que vienen subiendo. Y así vamos todos en un espiral. Bueno, y esta actividad pues me ha ayudado a resolver problemas y diferencias entre unas y otras personas. Bueno, hermanos, y yo quiero concluir diciendo que un pacificador tiene expectativas realistas, hermanos.
sabe que las cosas no cambian de un día para otro. Las transformaciones toman su tiempo. Un cambio de cosmovisión toma su tiempo. Jesús no esperaba que todos cambiaran inmediatamente después de dar el Sermón del Monte, pero los siguió recibiendo a todos con sus formas de pensar. Recuerden que Jesús podía leer los pensamientos, pero ¿saben qué era lo más importante para Jesús? Que se mantuvieran cerca de él. Oremos que llegue el día en que la iglesia, el cuerpo de Cristo en Latinoamérica y el mundo, sea conocida como una iglesia de paz a pesar de las diferencias. Y que en un futuro alguien pueda escribir y decir lo contrario a lo que expresó Paul Wilhelmer en su libro. Y yo lo pongo por aquí para que podamos terminar con esta hipotética expresión de un escritor que ha visto la iglesia crecer y estar en paz. Diría algo así: la continua y extendida paz de la iglesia en este siglo ha sido la gran virtud de las edades. Ha sido la estrategia maestra de Jesús. La virtud de la paz tal vez ha hecho que se salven más almas que todas las otras virtudes combinadas. Dios le bendiga a todos, hermanos, y un abrazo grande.